Amén. Bien, hermano, entonces comenzamos, ¿verdad? Con este estudio del día martes, bueno, 5 de noviembre ya. 5 de noviembre, ¿verdad? Bueno, haciendo un breve resumen más que nada del día martes pasado, donde estuvimos en el capítulo 12, los versículos 46 al 50, ¿verdad? Donde hablamos sobre, bueno, ya por título acá en la Biblia dice la madre y los hermanos de Jesús, ¿verdad? Ahí estuvimos, esos fueron los últimos versículos que estuvimos viendo el martes pasado, ¿verdad? Donde, bueno, Jesús, ahí la escritura dice que él mientras le hablaba a la gente, ¿verdad? Aquí venía su madre y sus hermanos, ¿verdad? Estaban afuera y le querían hablar. Les dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están fuera y te quieren hablar. Entonces Jesús le responde a él, ¿verdad? Y les dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Verdad? Y extendiendo su mano, dice la escritura, hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Amén. 50 dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, dice. Amén. Bueno, veíamos haciendo una referencia clara, ¿verdad? A, a estos fariseos, a estos, ¿verdad? Eh, escribas que no quisieron aceptarle, ¿verdad? Que no quisieron oírle, que no quisieron ver lo que él hacía, ¿verdad? Cristo pronuncia esta parábola, ¿verdad? Y haciendo también más hincapié y dejándolo más claro, ¿verdad? Que aquellos que hacen su voluntad, ¿verdad? Aquellos eh, que hace esa voluntad del Padre, ¿verdad? Es, van a ser aquellos que van a ser familia de él, se podría, porque le está diciendo hermano, le está diciendo, ¿verdad? Hermana y madre, ¿verdad? Haciendo referencia, ¿verdad? A la verdadera fe, se podría, o la verdadera confianza que tiene. A la verdadera familia de la fe. A la verdadera familia de la fe. Amén. ¿Verdad? Bueno, eso ahí, después usted puede ver puede ver el video de atrás y puede, ¿verdad? Ir haciendo un resumen o repasando de nuevo ese video. Hoy nos cambiamos de capítulo de Mateo y nos vamos al capítulo 8. ¿Ya? Busque en su Biblia ahí el capítulo 8 del libro de Mateo, ¿ya? En los versículos 23 hasta el 27. Ahí vamos a estar, ¿verdad? Hoy levantando este estudio o esta enseñanza o esta prédica o este sermón, como usted quiera llamarlo, ¿verdad? Y que lleva por título, ¿verdad? Jesús calma la tempestad. Yo creo que más de alguno lo ha leído, más de alguno lo ha escuchado por ahí, ¿verdad? Así que lo vamos a leer. Mateo 8, versículos 23 al 27 dice así, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, bueno, diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Así es. Amén. Bien, como bien Pedro hacía una introducción, previamente habíamos visto, ¿cierto?, que en medio de tanto rechazo, sí había un remanente, ¿ya? Dios siempre tiene un remanente que sí es un buscador sincero de Dios, ¿ya? Y como estamos viendo los evangelios sinópticos, lo estamos tratando de ver, ¿cierto?, de forma cronológica, es por eso que de Mateo 12 ahora estamos en Mateo 8, ¿ya? Donde vemos, ¿cierto?, en el versículo 23 de este capítulo, que vemos a un Jesús entrando, ¿cierto?, en una barca,
para ir al otro lado del mar de Galilea. Ya hemos hablado, ¿cierto?, acerca del lugar donde estaba Jesús, ¿ya? Él se encontraba en... ¿cierto? Acerca del... Perdón. Él se encontraba en Capernaum, que ese era el centro de operaciones, ¿cierto?, de nuestro Señor, ¿ya? Cuando estaba acá. Y bueno, y este lugar, ¿cierto?, como ya hemos dicho antes, estaba justo en la costa del mar de Galilea. Recordemos que este mar de Galilea tenía aproximadamente entre unos 20 kilómetros de largo y unos 13 kilómetros de ancho, ¿ya? Y bueno, considerando también otro punto, que tal vez, ¿cierto?, se dice que la barca en la cual Jesús, ¿cierto?, emprende este viaje, ¿ya? Era lo más probable una de estas embarcaciones abiertas, ¿ya?, que era típicamente común, usada por los pescadores, como por ejemplo Pedro, Jacobo, Juan, ¿cierto? Y tenemos conocimiento por la escritura que ellos eran pescadores, ¿ya? Y ahora los que van con él, como bien dice ahí, sus discípulos le siguieron. Entonces iban ahí sus discípulos con él, pero también por Marcos nos enteramos que no solamente ellos van, sino que también habían otras embarcaciones ahí que también van con ellos prácticamente, ¿ya? Ahora, también es importante considerar que Marcos también nos complementa diciendo que cuando ellos emprenden este viaje, era bien entrada la noche, ¿ya? Así que eso sale en Marcos capítulo 4, verso 35 específicamente, para que lo tengamos en consideración antes de empezar a desarrollar. Bueno, como Pedro estaba leyendo, vemos que en el transcurso, ¿cierto?, de este viaje de Jesús, ¿cierto?, con sus discípulos, se levanta una de estas tormentas repentinas que era típica, ¿cierto?, de este mar de Galilea. Aquí hay un comentarista que dice: el mar de Galilea se encuentra a poco más de 200 metros bajo el nivel del mar y está rodeado de cerros, por lo cual las tormentas se encajonan, dice aquí, y agitan profundamente el mar y hacen casi imposible tener el control de la embarcación. Otro comentario más, ya que viene de MacArthur, dice: el monte Hermón, de 2.814 metros, se encuentra al norte ya de este lugar, y los fuertes vientos del norte a menudo descienden hacia el valle del Jordán con gran ímpetu. Cuando se topa el aire más cálido sobre la cuenca de Galilea, la intensidad aumenta. Al golpear los acantilados en la costa oriental, los vientos se arremolinan y giran, haciendo batir con gran violencia las aguas abajo. El hecho de que parezcan de forma rápida y con mucho poco tiempo de aviso, dice, ¿cierto?, las convierte en las tormentas más peligrosas y aterradoras. Ya, entonces podemos ver que este es un lugar bastante cambiante, donde vemos, ¿cierto?, corrientes de aire fría que se topan con aire cálido, y ahí ya queda la embarrada, como estuvimos viendo ahí, ¿cierto? Y como decía aquí el comentario, ¿cierto?, de Pablo Hoff anteriormente, se encajona, ¿ya? Se encajona prácticamente todo esto aquí en la cuenca, ¿cierto?, donde está el mar de Galilea, ¿ya? Y se desata ya ahí todo el caos, podríamos decir. Y sucede de un momento a otro, ¿ya? Ahora, cuando estábamos leyendo aquí, ¿cierto?, en el versículo 24 dice: he aquí se levantó, ¿ya?, en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, ¿ya? Entonces, cuando dice he aquí, nos vamos dando cuenta de que se intensifica el tema, ¿ya? Entonces, se nos muestra de forma veloz y sorprendente la manera en que el mar, ¿cierto?, se levanta en una gran tempestad y se vuelve tan feroz, tan grande, que las olas, como bien leía aquí en el versículo 24, se levantaban prácticamente por encima de esta embarcación, ¿ya? Y prácticamente rompiendo en ella y llenándola de agua gradualmente, de tal manera, Marco nos añade que de tal manera era esto, que incluso ya esa pequeña embarcación se anegaba. Marcos 4:37 lo dice. Entonces, y aparte consideremos que bueno, cuando Pedro leía, nos damos cuenta de que la severidad de esta tormenta era totalmente evidente. ¿Por qué? En el hecho de que los discípulos
muchos de ellos, ¿cierto? Ya había nombrado algunos, que eran pescadores, eran experimentados específicamente en ese lugar, y vemos ahí en el texto que estaban aterrorizados. O sea, ya nos damos cuenta de que esto ya se salió de sus manos. Ellos estaban familiarizados con ese lugar, ya habían lidiado, lo más seguro, porque como estuvimos viendo ahí en los comentarios, estas tormentas aparecían, ¿cierto? De manera, era como algo característico de ese lugar. Entonces ellos conocían cómo era ese lugar. Pero vemos acá que esta específicamente se escapa de su mano. Y ellos estaban aterrorizados. ¿Ya? Pero vemos algo bien particular. Si bien estábamos viendo, ¿cierto? Que ellos van en camino, ¿cierto? A pasar a la otra orilla, que va Jesús con sus discípulos, que se levanta, ¿cierto? Este mar, que levanta una tempestad, las olas prácticamente ya daban vuelta o estaban hundiendo, iban a destruir la barca, pero vemos que Jesús dormía. Bueno, ya hemos visto que el Señor ha tenido días bastante ajetreados. Estuvimos viendo, ¿cierto? En el estudio anterior, que incluso no tenía ni siquiera tiempo para comer, de tanta gente que venía a él buscándolo, ya sea por sanidades, para oír, ¿cierto? También sus enseñanzas. Entonces era mucho el gentío que venía, prácticamente no tenían tiempo ni siquiera para llevar a cabo una de las necesidades más básicas, que era como comer, ¿ya? Entonces, obviamente, de tanto predicar, de estar sanando, que aquí, que allá, que viene una persona, que la otra, él es Dios, pero también es 100% hombre. Entonces, podemos verlo aquí cansado luego de un largo día de trabajo, de estar sanando, de estar enseñando, ¿ya? Pero obviamente debió haberle parecido bastante raro a los discípulos que él pudiera dormir en esas condiciones. Pero sin embargo, todo esto formaba parte del plan de Dios, ¿ya? Esto estaba todo dentro del plan divino. Ellos estaban donde Dios quería que estuvieran. Entonces, pero considerando lo que les decía anteriormente, vemos que justo antes de ello, ¿cierto? Ver una de las demostraciones más impresionantes de su deidad, vemos una imagen conmovedora de la humanidad del Señor. Como les decía, o sea, 100% Dios, pero también 100% hombre. Él se cansaba y en ocasiones, ¿cierto? Necesitaba dormir incluso en lugares que eran impensables. Poco habituales. Improbables, como en este lugar, ¿ya? Entonces, el Señor estaba agotado y se duerme profundamente. Tan profundamente que ni los zarandeos de la barca, que ni siquiera, ¿cierto? El agua, o sea, imagínense que como estamos viendo que las olas cubrían la barca, o sea, ni siquiera los golpes de las olas, ¿cierto? Sobre la barca, ni incluso el agua que le iba cayendo encima, porque como decía Marcos, prácticamente ya se anegaban. Nada de eso lo despertó, ¿ya? Nada de eso lo despertó. Pero por eso digo yo, tienen que haber quedado totalmente los discípulos ahí todos tratando de hacer lo imposible por mantener, ¿cierto? Esa barca a flote, que sin que sufra mayor daño, tratando de controlarla. Y vemos ahí, quizá yo aterrorizado, y vemos a Jesús ahí durmiendo. Es que hay algo, como bien decías tú, era 100% hombre y 100% Dios, ¿verdad? Pero vemos que, o sea, hay alguien que, yo creo que más de alguno de los hermanos que me está viendo, tiene que haber sufrido alguna vez cansancio, ¿ya? Y ese cansancio que uno duerme y no sabe qué está pasando. O sea, es como que te pierdes de todo ruido, no te molesta el ruido, no está tanto el cansancio que quieres que tu cuerpo descansa, ¿no? Entonces Jesús, bien decías tú, Jesús estaba cansado, venía, ¿verdad? De predicar, de caminar, de dialogar y todo eso. Entonces él quería descansar, y obvio que sí, aquí la escritura dice que sí, él estaba dormido, y mucha gente dice, no, pero ¿cómo dormía? Es que entonces usted nunca estaba cansado. Cuando uno está cansado, realmente duerme. El cuerpo se desploma y listo. Duerme. O sea, no está como cuando uno va a dormir y con los sentidos abiertos, que cualquier ruido lo despierta, cualquier malestar o situación que pase alrededor lo despierta. Pero cuando está cansado, realmente no hay nada que lo pueda. Pero aquí hay un punto y en particular, porque los discípulos andaban con él para todos lados, ¿ya? Lo acompañaban prácticamente para todos lados.
Entonces, lo más probable es que ellos también estuvieran cansados, pero se hallaban bastante asustados para poder dormir, ¿ya? A pesar de que ellos estaban acostumbrados, como les decía al principio, a ese tipo de tormentas, a lo mejor no tan como, bueno, vemos aquí que no así como estábamos viéndolo aquí en el texto, pero sí estaban, ¿cierto?, familiarizados con este lugar, ¿ya? Pero estaban bastante asustados, también estaban cansados, andaban con él para todos. La diferencia es que obviamente Jesús descansaba en la voluntad del Padre, ¿cierto? Entonces ahí prácticamente tenía esa paz, esa tranquilidad, es que en medio incluso de la tormenta. Como decías tú, pues, había un propósito detrás de todo Así eso, es. ¿verdad? Bueno, eh, Dios, Dios, o sea, ¿quién puede llevarle, se puede decir, la contraria o decir, no, es que esto pasó, no, esto no es? Había un propósito detrás de todo eso, aparte del cansancio y todo eso, había un propósito detrás de todo eso que, bueno, que desata o desenvuelve, ¿verdad? Este texto en la escritura, ¿verdad? A partir de la tormenta, que notar que habla de que, ¿verdad? Hubo una tormenta, que Jesús duerme, que los hombres estaban asustados y que al último termina diciendo, ¿verdad? Que se admiran de él. ¿Sabes quién es este? Claro, todo esto está dentro del plan de Dios, pero vemos, ¿cierto?, que Jesús realmente podía descansar y estaba descansando en medio de la tormenta. O sea, él es 100% hombre también, se cansaba y todo eso, como bien dices tú, pero obviamente él está sujeto a la voluntad del Padre, ¿ya? Incluso lo vemos, ¿cierto?, en varias ocasiones tratando con esta humanidad, ¿ya? Con los límites, mejor dicho, de ser humano, ¿ya? Por ejemplo, lo vemos en el huerto de Getsemaní también, ahí cuando dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú, ¿ya? Lo vemos también llorando, en una ocasión, ¿cierto? Dice, Jesús lloró por Lázaro, ¿ya? Entonces aquí vemos, ¿cierto?, otro ejemplo más de la humanidad de nuestro Señor Jesús, ¿ya? Pero obviamente todo está en las manos de Dios, como bien dice Pedro, ¿ya? Y esto estaba dentro del plan de Dios y los discípulos estaban donde tenían que estar. Ellos ya habían agotado prácticamente todas las soluciones humanas habidas y por haber, todo lo que ellos tenían, ¿cierto?, en conocimiento, todas sus habilidades, de toda esa experiencia que tenían como pescadores, ya no habían tenido ningún tipo de solución. Y ahora, ¿a quién más podían recurrir? A Jesús. Ahora podemos ver, ¿cierto?, en el versículo 25, que ese gran temor que ellos tenían estaba como mezclado con fe. Porque ellos vienen a él y le despiertan y le dicen, Señor, sálvanos, que perecemos. Entonces podríamos decir, sí, tenían fe. Fueron a Jesús, ¿ya? Y eso es lo que sucede, ¿ya?, con muchas de las personas que se vuelven al Señor, cuando ya han agotado prácticamente todos los recursos que ellos tienen a mano, ¿ya? Cuando llega, ¿cierto?, la enfermedad, cuando llega la pérdida quizás de algo que ellos pensaban que tenían estable, por ejemplo, un empleo o otra cosa, algo que para ellos sea una tragedia, algo que le remezca, ¿cierto?, el piso, o prácticamente cuando están ya al borde de la muerte, vemos que las personas buscan de Dios y empiezan a clamar prácticamente así como también los discípulos lo estaban haciendo acá. Y sabemos que a Dios le agrada escuchar al hombre. Dios quiere escuchar cuando el hombre, ¿cierto?, tiene un corazón contrito y humillado, dice la Escritura, que Él no lo va a menospreciar, Él no lo va a despreciar, ¿ya? Y obviamente el Señor se deleita en salvar. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere que el hombre perezca, sino que la misma Escritura nos dice que Él quiere que todos vengan al conocimiento de su Hijo amado, ¿ya? Porque solamente por medio de Él tenemos salvación. Entonces, cuando alguien viene a Él en arrepentimiento y fe, Dios se agrada. A Él le gusta oír ese clamor desesperado de un pecador, de uno que se reconoce a sí mismo, ¿ya?, que no tiene las capacidades de nada, que no puede salvarse a sí mismo, que no tiene nada bajo su control, que nada tiene en su mano. Aquel que reconoce eso y que reconoce obviamente la grandeza de Dios, que Él es su hacedor, que quizás se rebeló, pero está arrepentido y clama por socorro a Dios, obviamente Dios no lo va a desechar. No va a ser oído sordo.
Y vemos, ¿cierto? Bueno, ya hemos visto que cuando estábamos viendo la serie de la bienaventuranza, que el primer paso, ¿cierto?, para volverse a Dios es reconocer nuestra propia insuficiencia. Amén, sí. Y aquí lo podemos ver. Cuando el hombre ya reconoce, ay, yo no puedo. Pero tú sí puedes hacer algo. Ellos ya, bueno, los discípulos ya, ellos ya venían con, como tú decías, ellos andaban con él, caminaban con él, escucharon sus enseñanzas, vieron los milagros, o sea, ellos tenían esa confianza con Jesús, ¿verdad? De que Él iba a hacer algo. Si yo lo Claro, despierto, Él va a hacer algo. O sea, como bien decías tú, esa tormenta debe que haber sido una tormenta, o mejor dicho, la tormenta. Porque ellos eran marineros experimentados, claro, tenían, ¿verdad? Ellos eran marineros, tenían ellos experiencia. tenían experiencia. Entonces, claro, los lleva, ¿verdad?, a Jesús. Aún en la zona de su conocimiento, Claro, claro. Dios trabajó ahí. Hizo un trabajo claro en ellos mismos, en sus mismos discípulos. El trabajo de Dios que quería hacer en ellos era esa. ¿A quién van a recurrir? ¿Verdad? ¿Se van a entregar a la tormenta? Claro, ¿La van a querer pelear ustedes solos? ¿O van a venir a mí y me van a buscar? obviamente lo está preparando porque después de que Jesús, ¿cierto?, ya no estuviera con ellos de la forma en que ellos estaban acostumbrados que fuera, de forma física, ¿cierto? Porque después el Señor iba a dar su vida, ¿cierto?, en la cruz y posteriormente Él iba a resucitar, ¿cierto? Y ya no iba a estar con ellos de la misma manera, ¿ya? Y iban a venir dificultades. Entonces, ¿qué iban a hacer en medio de esas dificultades? Bueno, aquí estaban siendo preparados para saber a quién acudir. Claro. ¿Cierto? Entonces, Dios no desecha el clamor de su pueblo. Dios le gusta oír, ¿cierto? Le gusta que el hombre le busque, ¿ya? Y no es porque sea oh Dios, como que le gusta aplastar al hombre y decir, ya, búscame a mí. No, sino porque, como les decía hace un momento, Dios se deleita en salvar, Él no quiere que el hombre perezca. Él quiere ayudar al hombre, ¿cierto? Pero el primer paso es que el hombre tiene que tener, ¿cierto? Es reconocer su propia insuficiencia, reconocer que él no se puede salvar a sí mismo, sino que necesita ayuda divina. Y esta proviene por medio de Dios. Amén. Es que hay algo ahí también que nosotros olvidamos. Nosotros siempre hablamos acá en los estudios que nuestra condición es pecaminosa. Así es. Entonces, como nuestra condición es pecaminosa, Dios cada cierto tiempo en nuestra vida cristiana o nuestro caminar cristiano, ¿verdad? Van a suceder cosas en nuestra vida que Dios va a permitir de antemano, ¿verdad?, que pasen, que sucedan. Así es. Así como lo que pasó en esta tormenta, donde ellos recurrieron, ¿verdad?, ¿a quién? A Jesús, ¿verdad?, al Mesías. Ellos recurrieron a Él, ¿verdad? Entonces, nosotros igual, porque muchas veces estamos tan confiados, a lo mejor estamos tan, yo creo que como enaltecidos muchas veces. Yo creo que Dios hace este tipo de situaciones en nuestras vidas que también nos hace recordar en quién confiamos, en quién creemos, a quién vamos a acudir. Y por último, bien, como bien decías tú, en el último momento de nuestras vidas, volver a nuestro Creador, ¿verdad? Hay situaciones que solamente Dios, ¿verdad?, puede encontrar en nuestras vidas. Eso que nosotros necesitamos, ¿verdad?, de lo que Dios nos da, ¿verdad?, para que nosotros no nos apartemos. No hablamos con el pastor el otro día, ¿verdad? O sea, cuando Dios escoge, cuando Dios elige, ¿verdad? No hay nada que se lo quite a Dios, nada. Podrá apartarse, ¿verdad? Podrá andar allá, podrá andar jugando en el patio del vecino, ahí haciendo desmadre, ¿verdad? Como se dice. Pero Cristo lo va a traer, Dios lo va a traer igual. Lo va a traer a su rebaño nuevamente, ¿verdad? Pero es así el trabajo de Dios en la vida del hombre. Es así, como usted lo lee acá, es así. O sea, tienen que haber situaciones, y en las situaciones difíciles es cuando
nuestra vida, como un remesón en nuestra vida, ¿verdad? Donde incluso se nos olvida lo que hemos predicado, lo que hemos estudiado, Así es. todas las cosas nos desesperamos a tal manera que nos olvidamos de todo, ¿verdad? Y Cristo es consciente de todo eso. Dios es consciente de todo eso, de que el hombre va a fallar en los momentos difíciles, pero que es necesario que haya en estos momentos difíciles muchas veces en nuestras vidas. Y a lo mejor alguien que no es cristiano lo verá y dirá, uy, esto le bajan puras cosas terribles, ¿no? ¿Dónde está su Dios? Ahí, pues, en las situaciones, ahí mismo. Ahí Se está Dios. glorifica en medio Ahí de todas está esas Dios, situaciones. ¿verdad? Como bien decía Joana, a Dios le gusta que, ¿verdad? Le encanta que el hombre se sincere con él, ¿verdad? Que el hombre venga a él y se sincere con él y le gusta y le agrada escuchar al hombre. Claro, y sobre todo oír el clamor, ¿cierto?, de aquellos que son su pueblo, ¿ya? Que en medio de la desesperación, como bien dice Pedro, acuden a él y recuerdan, ¿cierto?, a quien realmente le pertenecen, de que no están solos, de que no están abandonados, de que no somos huérfanos, que Dios no nos dejó así al aire, sino que ya Jesús nos viene diciendo que somos parte de la familia de Dios, Amén. ¿cierto? Somos parte de la familia de Dios y obviamente Él no nos va a abandonar, sino que la misma escritura dice que Él tiene cuidado de nosotros. Y de hecho, hermano, esto no es algo que lo podamos ver acá, sino que vemos también otro ejemplo en el Antiguo Testamento, donde vemos varios personajes, ¿ya? Podemos decir que algunos los nombran los más grandes santos de Dios, ¿ya? Pero que a través de las dificultades que hayan pasado, también pasaron por procesos, quizás se olvidaron del Padre, ¿cierto? Al estar prácticamente desesperados, anegados por las circunstancias que estaban viviendo. Como por ejemplo, en el Salmo 44 vemos que el salmista le dijo a Dios, en el verso 22 y 23, le dice, por causa de ti nos matan cada día, somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, le dice el salmista a Dios, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? O podemos ver a un Isaías, a un profeta Isaías, ¿cierto? Que le dice en Isaías 51, versículo 9, dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿Ya? Entonces, al igual que los discípulos, ¿cierto? Durante esta tempestad, Isaías también le pregunta a Dios que por qué está durmiendo, es como que no estuviera haciendo nada mientras, ¿cierto? Están padeciendo, mientras las circunstancias prácticamente están por voltear su vida, ¿cierto? O ahogarse ya más sin esperanza. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Porque como bien dice Pedro, son cosas que suceden al hombre, y en esos momentos las dificultades aparecen, ¿cierto? Este tipo de dudas, podríamos decir, o incredulidad, ¿ya? Pero ahí lo vamos a ver paso a paso. Vamos viendo esto, cómo se desarrolla. Vemos, ¿cierto?, en el versículo 26, la respuesta de Jesús a esa súplica que le hacen los discípulos cuando los despiertan. Bueno, ya hemos dicho que a Dios no le desagrada que el hombre lo busque. A Él le gusta oír al hombre cuando viene a buscarle, ¿ya? Así que usted diga, oh, pero si no nos están diciendo los hermanos que a Dios le gusta oír, pero aquí los discípulos están diciendo, despertando al Señor y el Señor lo está reprendiendo. Les dice, o sea, porque lo primero que hace es una reprensión, como que Dios se enoja cuando uno le busca. Mejor no le voy a decir nada, ¿ya? Y aquí vemos que lo primero que Jesús hace es reprenderlos, pero no porque lo buscaron, no porque tenían una petición, sino que lo reprende, ¿por qué? Por su falta de fe. Porque Él les dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ellos podrían haber dicho, ¿sabes? No haber llegado a esa conclusión, ¿ya? Pero ellos podrían haber dicho, ¿cómo puedo preguntarnos eso? O sea, las razones son evidentes, tenemos que temer. Lo ilógico sería que no temiéramos. O sea, está de noche, está oscuro, ¿ya? La ola se está levantando, casi no están dando vuelta, casi se rompe ¿cierto? La barca, podríamos decirlo, con tantos golpes de las olas, casi nos anegamos, como dice, y nos está diciendo, ¿por qué teméis? O sea,
podemos decir que esta tranquilidad de Jesús a ellos los deja prácticamente perplejos, los deja pasmados, podríamos decir, ¿ya? Porque incluso, hermanos, pues, ¿por qué llegan a esta conclusión estos hermanos? Bueno, tenemos los textos paralelos, ¿no es cierto? Amén. Lo que no nos dice Mateo no nos dice Marco. Amén. Y Marco nos dice, ¿cierto?, que ellos acusan a Jesús de prácticamente de ser insensible a lo que estaban ellos padeciendo. Le dicen, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Marcos 4:38. Hay una traducción en la TLA, este mismo versículo que dice, maestro, ¿no te importa que nos estemos hundiendo? Estaban reprochando, ¿ya? Entonces, la pregunta de ellos en su mente era, ¿por qué Jesús no estaba asustado? ¿Y por qué no veía, cierto, lo que estaba aconteciendo? O sea, estaban en medio de la noche, la tormenta prácticamente lo iba a lanzar a la borda si es que no se hundían antes, ¿ya? Entonces, cualquier respuesta que no fuera miedo, para ellos no era raro, no era lógico, no era natural. Claro, como que ellos están buscando, bueno, se muestra la prioridad del hombre de que mi necesidad está, ¿verdad?, delante de todas las cosas. ¿Por qué no la ves? Claro, ¿Por qué no te das cuenta de que estamos muriéndonos? Mi necesidad, o sea, estoy mal y no hay nadie más como yo, una cosa así, ¿verdad? Si estoy mal, si estamos mal, nos vamos a morir y no nos atiende. Y no estás accionando de la manera que nosotros creemos, o queremos. Claro. Que es la oportuna, ¿cierto? Pero la misma escritura nos dice, ¿cierto?, que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Amén, así es. Entonces, obviamente ellos veían el problema, claro, pero obviamente Dios, como hemos venido hablando, tiene un propósito detrás. Es que nosotros solamente vemos el problema. Así es. Pero Dios tiene una vista con una mejor perspectiva, hermano. Nosotros vemos lo que está enfrente nomás. Pero Dios ve desde, como siempre dice el pastor, ve todo. Del pasado, el presente, del futuro, lo ve todo. Tiene la vista panorámica, tiene una mejor vista. Y sus pensamientos son más altos que los nuestros. Obviamente, ¿cierto? Y nosotros podemos tener una idea de la forma en que Dios puede quizá accionar, pero la forma en que Él acciona muchas veces nos parece rara. Y es por eso que llegamos muchas veces a estas conclusiones, Dios no está haciendo nada. Claro, entonces ellos le reprochan aquí. O sea, ¿no te importa que nos estemos prácticamente hundiendo, Señor? ¿No? Pero ¿qué pasa con esta reprensión que ellos hacen? El Señor les reprende y ellos le responden con otro reproche. Pero Jesús vuelve nuevamente el reproche contra ellos. Le dice, ¿por qué teméis? Les pregunta, ¿cierto? Y le da como respuesta a esa misma pregunta, hombres de poca fe. Prácticamente le está diciendo, ¿no creen en mí? ¿No creen en mi poder? Lo que han visto no es suficiente. Han visto mi poder, han visto cómo yo he hecho sanidades, he visto cómo he echado fuera demonios, ¿cierto? ¿No es suficiente todo eso? ¿No han experimentado suficiente de mi amor para saber que ustedes están a salvo conmigo? Entonces, si me han visto realizar milagros con aquellos que ni siquiera confían en mí, ¿cómo no lo voy a hacer con ustedes? Si me han visto realizar milagros con personas que ni siquiera se han dado el tiempo de venir a darme gracias por lo que he hecho, no lo voy a hacer con ustedes. Han visto mi poder, han visto mi compasión. O sea, ¿y creen que no los puedo ayudar? ¿Creen que no lo voy a ayudar? No. Entonces, incluso si se ahogaran, obviamente todo está dentro del plan de Dios. ¿Por qué? Porque eso significaría el cielo al instante. Entonces prácticamente Jesús le está diciendo, o sea, yo tengo el poder para que los muertos resuciten. O sea, ya habían visto cómo resucitó, ¿cierto?, al hijo de esta viuda de Naín. Ya venían con una serie de situaciones. Entonces, ¿no creen? Si ellos tendrían que haber tenido fe, tenían que tener una gran fe, ¿ya? Pero como bien dice Pedro, son humanos, igual que nosotros, claro, imperfectos. Pero a Dios le encanta trabajar con aquellos que son imperfectos. El plan de Dios, como bien decías tú, el plan de Dios, ¿verdad? Era levantar esas olas, era levantar ese mar, esa tempestad, para que vieran a Jesucristo, para que lo pudieran ver, si no, no lo iban a ver.
ellos lo veían físicamente todo el tiempo, veían los milagros, ¿verdad? Pero Dios quería que creyeran realmente en Él. Claro, porque si no eran capaces ni siquiera de salir de una tormenta en un mar, ¿cachai? Prácticamente un no tan grande extensión de agua, ¿ya? Ni siquiera podían salir de ese lugar por sus propios medios, con sus propias capacidades, aunque era la zona de ellos prácticamente de confort, y donde ellos se manejaban, conocían y todo eso. O sea, ¿cuánto más no podría salir el hombre, ¿cierto? Liberarse del pecado y obviamente de la condenación. Si no podían salir de ahí, no podían salir de eso. Claro. Entonces, ¿cuál era la única solución? Jesús. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver que el Señor no solo reprende, no lo reprende por, nuevamente les digo, por su petición, no lo reprende porque oh, Jesús, ayúdanos, o me despertó, no, sino que fue por su incredulidad. ¿Ya? Claro. Es interesante el texto porque igual el texto muestra a Jesús. Dios hace que pasen una serie de eventos para mostrarnos a Jesús. Claro. Nosotros venimos a la Escritura, venimos a buscar a Jesús, y aquí nos está mostrando a Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Verdad? Claro, entonces no tenemos que tener esa idea que quizás Jesús estaba de mal humor porque lo despertaron, porque hay muchas personas que cuando las despiertan y no sacan el sueño, despiertan con los monos, podríamos decir. No me miren, por favor. Y empiezan a tirar las cosas, a tirar las puertas, a gritar, a dar palabras. No, Jesús aquí no está molesto por eso, ¿ya? Sino que, ¿cierto? Le hace una suave reprensión por el temor. ¿Por qué? Porque el temor y la incredulidad van de la mano. Van de la mano. Ahora, claro está que como judíos ellos conocían los salmos. Y muchas veces habían oído y se sabían de memoria, habían repetido, ¿cierto? Por ejemplo, el Salmo 89, versos 8 y 9, que dice así: Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Ellos también incluso habían cantado partes como por ejemplo el Salmo 46, verso 1 al 3, que dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. ¿Ya? Ellos conocían muy bien también las palabras majestuosas, ¿cierto? Y reconfortantes que nos da el Salmo 107, del verso 23 al 30, cuando dice: Los que descienden al mar en naves y hacen negocio en las muchas aguas, ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en las profundidades, porque habló e hizo levantar un viento tempestuoso que encrespa sus ondas, suben a los cielos y descienden a los abismos. Sus almas se derriten con el mal, tiemblan y titubean como ebrios, y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y apacigua sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Ellos conocían sobre todo estaban familiarizados con estos textos. Lo más probable es que se lo sabían de memoria, lo entonaban, ¿ya? Entonces, y lo que Jesús estaba a punto de hacer aquí era llevar a cabo de manera literal, ¿ya?, el cumplimiento de estos versículos. ¿Ya? Entonces, como bien decía Pedro, o sea, el creyente que está consciente del poder, está consciente del amor de Dios, un creyente que está firme en Dios, ¿cierto? Que confía en su palabra, le cree a Dios, no solamente tiene un conocimiento, sino que le cree a Dios, no va a tener razón para tener miedo, porque sabe que todo está en manos de este Dios todopoderoso, que todo lo ve, que todo lo sabe y que cuida de los suyos. No debería tener. Entonces sabe que Dios, como padre, cuida de los que son sus hijos,
que no los desampara, que si le provee, ¿cierto? A las aves, que no siembran, ni hilan, no trabajan, ¿cierto? Les provee. ¿Cuánto más no va a hacer con aquellos que son suyos, ¿cierto? Entonces, saben que Dios no desampara la obra de sus manos, saben que Dios no desampara a aquellos que confían en su nombre. Entonces, y saben que si aunque estuvieran pasando dificultades, Dios también va a estar ahí con ellos. Ahí, en medio de las dificultades, en medio de las inestabilidades, cuando las cosas muchas veces no van bien, ¿cierto? Y de repente de la nada se levantan las turbulencias y pensamos que perecemos. ¿Saben qué? Dios está ahí con ellos. ¿Ya? Eso es, ¿cierto? Lo que la Escritura nos enseña. Eso es lo que nosotros sabemos que aquel que permanece en Cristo, ¿cierto? Dios le da una paz, una tranquilidad, que supera literalmente todo entendimiento, porque aquí estamos viendo esta paz que supera todo entendimiento en Jesucristo. Esa paz no depende de las circunstancias. Aquí vemos a un Jesús, ¿cierto? Que tiene una tranquilidad, que tiene una paz, y afuera está el caos. ¿Ya? Entonces, aquel que confía en Dios, ¿cierto? Literalmente va a estar en paz. Pero, aquí viene el pero. Cada uno de nosotros sabemos por experiencia propia que tener conocimiento acerca del poder de Dios, que tener conocimiento acerca del amor de Dios, no es lo mismo que confiar. Tener ese conocimiento no es lo mismo que confiar en él, ¿cierto? Esas cosas muchas veces no van de la mano. Saber y confiar muchas veces no van de la mano, porque somos débiles, tenemos flaqueza, y son tan parte estas cosas de nosotros, que incluso, hermanos, luego de haber presenciado a Dios haciendo maravillas, aún caemos en la duda y el temor. Aquí no solamente digamos, oh, los discípulos, sí, tuvieron a Jesús ahí mismo. Nosotros no lo tenemos, nosotros no lo hemos visto. No lo hemos visto de la forma en que ellos lo vieron. ¿Ya? Entonces muchos podrían decir, oye, pero si tenían el mismo Jesús ahí obrando, cuando echó fuera a los demonios. ¿Ya? Mira cómo resucitó al hijo de la viuda. Ni siquiera entró a la casa del centurión y sanó al siervo. Y así tantas cosas. ¿Ya? Pero podemos tomarlo desde el otro punto. Que si ellos tuvieron esta, podríamos decir, falta de incredulidad, teniendo ahí mismo Jesús, viendo también ahí, ¿cuánto más nosotros podemos fallar? Amén. Y tenemos de estos ejemplos también en el Antiguo Testamento, ¿ya? De personajes que luego de haber presenciado obras maravillosas de Dios, luego caen en la duda y caen en el temor. Porque muchas veces hablan de las cosas, de algunas cosas nomás de los profetas, pero no hablan, ¿cierto? De las inestabilidades que también han pasado, ¿ya? Como por ejemplo lo que pasó con Elías. Cuando lo vemos, ¿cierto? Ahí lleno de fervor, de celo del Señor, ahí en el monte Carmelo, cuando estaban ahí los profetas de Baal y estaba este líder, ¿cierto? Este rey malvado con su esposa, que también prácticamente lo manipulaba, Jezabel, ¿cierto? Y tenían todo este sistema de ceremonia de Baal y todas estas cosas. Y vemos a un Elías, ¿cierto? Que están prácticamente todos ahí con Baal. Y vemos a un Elías que se da un tutito, empieza a hacer ironías, sigan clamando, mamá, tu harto rato, quizás Baal se quedó dormido, no, quizás está en el baño, ¿ya? Y luego él clama al Señor, Señor, manifiéstate, muéstrate ahora, Señor, y incluso él prepara todo para el holocausto, ¿ya? Pone la madera y moja todo. Y no lo mojó una vez, lo mojó como 3 veces. ¿Qué madera iba a prender así? Mojado. Pero él clamó al Señor y aún con todo eso, con toda esa dificultad de que incluso todo eso estuviera mojado, el agua hasta se desbordó, salió de ahí. Y el Señor le responde y envía fuego del cielo y consume todo eso. ¿Y qué pasa después? Que le dicen, oye, que Jezabel está furia prácticamente y te quiere matar. ¿Y qué vemos con Elías? Sale huyendo. Y ahí lo vemos después en un periodo prácticamente de depresión,
en donde tiene que ser alimentado, el Señor se preocupa de alimentarlo y ya no quería nada, no quería vivir, no quería nada. ¿Ya? Después de haber pasado por esa situación, donde Dios se manifiesta, ¿ya? Y pasó por ese lugar. Desde los altos, podríamos decir, pasó la depresión. Lo vemos también aquí con los discípulos, que luego de haber presenciado todos estos milagros que nosotros hemos estado hablando, ahí en Capernaum, también flaquearon, ¿ya? Entonces, a veces nosotros estamos más asustados, justo a veces, justo después de que hemos sido, ¿cierto?, abrumados con la grandeza de Dios. Nos maravillamos de su grandeza, pero tan pronto, ¿cierto?, llega la tribulación, tan pronto llegan los problemas, nos olvidamos de esa grandeza y nomás vemos los problemas. Así somos. Entonces, sí, disculpa que te no, interrumpa. claro. Pues estás hablando sobre los, bueno, se podría decir los problemas materiales, se podría decir, ¿no? Pero también hay situaciones espirituales en nuestra vida, Así es. ¿verdad? Se puede ser tormentas espirituales que pasamos los cristianos muchas veces que, ¿verdad? Estamos como en las olas de repente de arriba, como hablábamos, de repente uno despierta con ganas hasta de apuñalar al diablo, ¿verdad? Claro. Llega, que puede hasta levantar un muerto así, pero de repente estamos abajo, entonces vemos como las olas, ¿verdad? Estas tempestades, ¿verdad? Estos cambios climáticos espirituales que muchas veces nos llevan también a ser inconstantes. Eso, ¿verdad? esa palabra. Inconstantes. Y que también fácilmente podemos llevarlo acá a lo que nos está hablando el Señor, ¿verdad? Porque ese tipo, ¿verdad? De inconstancia o de oleaje espiritual, ¿verdad? El hombre o el cristiano en sí no debería tenerlo. Puede que sí, en algún momento puede que pase algo, pero ser así, inconstante, tener estos oleajes espirituales, también hay que venir a Cristo. Venir a Cristo para que también nos ayude, no solamente con situaciones, por ejemplo, financieras, problemas familiares, problemas de, no sé, con los hijos, con el esposo, o a lo mejor hasta incluso con los hermanos de la iglesia, porque también puede suceder el caso, ¿verdad? Y son situaciones que de repente nos mueven un poco, y nos mueven un poco o bastante nuestro terreno plano que pensábamos que teníamos nosotros, ¿verdad? Y que vienen estas situaciones que muchas veces nos sacan de nuestro lugar cómodo, ¿verdad? De tranquilidad y de paz, para que nosotros tengamos esa, lo mismo que los discípulos, ¿verdad? Porque yo me describo con los discípulos, ¿ya? Yo me describo con los discípulos, ya muchas veces, puedo llegar a ser muchas veces a dudar, ¿verdad? O a pedirle a Dios que haga, ¿verdad? Lo que yo le estoy pidiendo porque necesito que lo haga. Y no es así. Hablábamos, ¿te acuerdas con el pastor el otro día cuando estaba en el devocional? No es así, porque es Dios el que toma el control y Él tiene la soberanía de cada situación en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, estas situaciones, que muchas veces los cristianos, hay una situación que es de oleaje, ¿verdad? De ser inconstante, ¿verdad? Que es diferente a de pronto estar en una situación de fe y de pronto, como bien decías tú, caernos esa fe. Ya no creemos, ya, o sea, no es que no creamos, sino que como que, Señor, ¿dónde estás? Y como y lo hemos leído muchas veces de repente en los salmos, cuando el salmista habla de repente y habla y dice, Señor, socórreme. ¿Verdad? Que hay enemigos que me quieren destruir, ¿verdad? Y muchas veces nosotros llegamos a eso. Llegamos a esas situaciones, ¿verdad? De inestabilidad espiritual en nuestra vida. Y aquí lo que tenemos claro, y nosotros hemos estado, ¿verdad? Hablando, la importancia de lo espiritual, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros realmente
buscamos en la escritura o buscamos cuando nos conectamos desde este tipo de transmisiones, ¿qué buscamos nosotros? Buscamos que alguien nos hable algo bonito, que nos diga que somos, no sé, poco y Que nada, adivine. dioses pequeños, como escuché por ahí una vez, decían, no, ustedes son dioses pequeños. Dios es Dios grande, ustedes son dioses pequeños, ¿verdad? O realmente buscamos a Cristo, como en el desespero, ¿verdad? De estos discípulos vienen y buscan a Cristo, ¿verdad? Porque sabían, porque lo conocen, porque vieron, ¿verdad? Todas estas cosas que, que sucedieron, ¿verdad? Eh, en el caminar con Él. Y vienen ahí y lo buscan. Pero también Cristo le dice, ya está bien, me vienen a buscar, está bien, ustedes acuden a mí, está bien que acudan a mí, pero ¿y la fe? ¿Y la confianza? Entonces dice, hombre, o sea, como hombres de poca fe, o sea, ¿qué pasa con ustedes? Tranquilo, yo estuve con el Padre cuando, en el inicio, cuando se creó la tierra, cuando eh, se hicieron los mares, ¿verdad? Yo estuve ahí, tranquilo, ¿verdad? Yo estuve con él, ¿verdad? Y por esto ahora ustedes vienen a mí, ¿dónde está su fe? Está bien, me vienen a buscar, pero les falta fe. Y claro, Confíen. porque Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Muchas veces creemos en Cristo, pero cuando pasan este tipo de situaciones nos vamos a la vez. es como que nos descalibramos. Es que eso es porque No, se que, vuelve ahí. es que estamos en nuestra confort, nuestro plano, ¿verdad? Tranquilos, cómodos, que aquí ya no pasa nada, incluso podríamos decir, no, si yo creo en Dios, por eso Dios a mí me cuida, me guarda, a mí nunca me va a pasar nada. O sea, sí, Dios siempre nos Sí, va a guardar, nos cuida y siempre nos nos va a guarda. cuidar, pero van a haber Eso no nos situaciones, exime. claro, eso no nos Y exime lo de que, estamos viendo aquí, estamos con claro, Jesús mismo. claro, y Jesús estaba al lado, o sea, no estaba solo, no estaba solo, estaba Jesús al lado de ellos. Y es lo mismo que la escritura nos trata de dar a conocer a nosotros, que entendamos que Cristo siempre va a estar al lado de nosotros. Claro, y Él tiene el tiempo para orar también. No es cuando a nosotros se nos ocurra, sino Claro. que el tiempo de Dios es el perfecto. ¿Ya? Y con respecto a eso del tema de la fe, sí, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Claro. Y la escritura también nos habla acerca de que tenemos que tener un fortalecimiento constante. ¿Ya? Más tarde después vamos a ver que los discípulos le suplican a Jesús, le dicen, aumentanos la fe. Se dieron cuenta, ¿ya?, de que necesitan ser fortalecidos. Y le dicen, aumentanos la fe. ¿Ya? O sea, lo que podemos ver acá es que hasta los creyentes estamos sujetos a caer en la incredulidad. Sí. O sea, no son solamente aquellos que muchas veces dicen, no, los de afuera. No, nosotros también podemos caer en eso. Porque sabemos que Dios puede proveer, pero también sabemos, ¿cierto?, que fácilmente podemos dejar de confiar en su provisión. Podemos pasar de lo alto, como le decía, a abajo. Sabemos que Dios nos ama, estamos aquí. Pero también sabemos cuán fácilmente podemos olvidarnos de su amor y ya estamos acá. Sabemos que su paz sobrepasa todo entendimiento y en esos momentos estamos aquí, pero también sabemos cuán fácilmente, ¿cierto?, nos podemos olvidar de eso y caemos en la preocupación, en la desesperación y vemos todo negro, no vemos nada más y estamos acá. ¿Ya? Y al combinarse todo eso, ¿cierto?, con poca fe, nos damos cuenta que ese mucho conocimiento en cuanto a Dios nos puede hacer temer, aunque tengamos mucho conocimiento, tener poca fe, ¿cierto?, no, igual nos hace temer cuando estamos en problemas. Y somos así. ¿Y qué hizo Jesús con respecto a esto? Con esta, como dice Pedro, esta inestabilidad, ¿ya? ¿Qué hizo el Señor Jesús? Vemos, ¿cierto?, que primero reprende al hombre, porque el hombre es más difícil de tratar. El primer problema, el Señor apunta ahí a la tormenta que había en ellos. Es como decía Pedro, espiritualmente. Primero a ellos, ¿cierto?, los dejó, enmudece. Y ahora, ¿cierto?, ahora, después de que trató con ellos, ahora trata con la tempestad que ellos tenían temor. Y ahora reprende, ¿cierto?, dice el versículo 26, B, la parte B, dice, reprende a los vientos y al mar. Y Marcos añade que le dice, calla, enmudece. O sea, ya ha venido mostrando, ¿cierto?, su autoridad sobre las enfermedades,
Ya ha venido mostrando su autoridad sobre el mundo espiritual y ahora está mostrando su autoridad sobre incluso la naturaleza. Obviamente esto es una clara evidencia de su deidad, ¿ya? Entonces, a la orden del creador, ya no tiene nada más que hacer la naturaleza. Le obedece, ¿ya? No hace nada más, le obedece y se convierte en una grande bonanza, o sea, que vino una gran calma. Y sabemos que las tormentas cuando van pasando, va todo paulatino, así, gradualmente, de poco a poco, ¿cierto? Las olas van disminuyendo poco a poco y se restaura la calma. Pero aquí estamos viendo en el texto que esto ocurre rápido. Asimismo, como llegó la tormenta de forma inesperada, así también cesa, tan solo a la orden de Jesús. Él la detuvo con una orden, tan solo con su palabra. La detuvo, ¿ya? Y obviamente si lo comparamos eso con la creación, podríamos decir, para él esta era una hazaña fácil. Porque si él tenía el control sobre todas las cosas, hizo todas las cosas, como dice en el principio, Dios dijo y se hizo. Pero con el hombre trata de manera especial. No lo creó de la misma forma que creó el mundo. Las cosas que hay en el mundo, ¿no? Lo hizo ahí. Hubo otro trato con el hombre, ¿ya? Y aquí vemos también este trato. Trata con el hombre de una forma y a él también. La naturaleza lo obedece. Hasta la naturaleza lo obedece y nosotros somos perfectos. Tiene que tratar con el hombre de manera especial. Entonces primero trata con los hombres y luego, ¿cierto?, se encarga de lo que es. Lo otro era como podríamos decir, lo segundo, lo final. Primero trata, ¿cierto?, con ellos, con el tema de la incredulidad. Entonces, vemos, ¿cierto?, en el versículo 27, que si bien ellos tenían temor primero, ¿cierto?, de toda esta tormenta, de lo que estaba pasando, pues estaban reprochando a Jesús, no te importa que nos hundamos, maestro, o sea, y ahora vemos, ¿cierto?, que pasaron de ese temor, de prácticamente estarse hundiendo, siendo azotados, en la oscuridad y todas esas cosas, ¿cierto?, en este transcurso, en este viaje, ahora cambia el tema, pues. Ahora estaban, ¿cierto? No podían imaginar qué tipo de hombre era Jesús, que aún los vientos y el mar le obedecen. Y Marcos, ¿cierto?, nos informa que junto, ¿cierto?, a este gran asombro que ellos tienen, también temieron con gran temor. Marcos 4:41 lo dice. Entonces, ahora estaban más asustados cuando lo vieron calmar esta tempestad. Estaban más asustados de lo que estuvieron con la tempestad, ¿ya? Al verlo calmar esta tempestad, ¿ya? Entonces, ellos habían enfrentado muchas tormentas, como hablábamos hace un momento, pero ninguno había presenciado un poder tan sobrenatural como el que Jesús había demostrado acá. Quedaban perplejos, ¿ya? Y esta majestad de Dios, como les decía, o sea, para el hombre es tan impactante que incluso cuando hemos visto, ¿cierto?, que Él muestra un pequeño destello de su gloria, los hombres no pueden estar prácticamente delante de su presencia, y eso lo hemos visto incluso en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, con Job, vemos un Job que no sabía por qué le estaban pasando las cosas, y venían, ¿cierto?, supuestos estos amigos que él tenía, empiezan a decir, no, es que arrepiéntete, que esto, que a ti te pasó por esto, y tantas cosas, ¿ya? Entonces ya después Job entra, no, es que yo quiero estar delante de Dios y que yo sé que yo no he hecho nada malo, ¿ya? Y después vemos, ¿cierto?, que el Señor le empieza a decir, ¿estabas tú cuando yo creé esto? ¿Estabas tú cuando yo hice estas cosas? Y ahí vemos, ¿cierto?, que Job baja las revoluciones de todo lo que estaba pasando y le dice en el capítulo 42, versos 5 y 6, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Eso es lo que pasó con Job, cuando Dios les declara su gran poder y majestad. Vemos también a un Isaías, que vio al Señor sentado, ¿cierto?, sobre un trono alto, un trono sublime, y que sus faldas estaban, ¿cierto?, llenaban el templo. Isaías 66, verso 1 y 5 dice, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Amén. Vemos a un Daniel también, que cuando contempla al Señor, dice,
no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno, pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro, dice Daniel, en un profundo sueño con mi rostro en tierra. Daniel 10, versos 8 y 9. Y vemos también a un Pedro. Cuando vio, ¿cierto?, esa provisión de esa cantidad de peces, cuando ellos estuvieron pescando mucho tiempo. Según sus habilidades, los peces tendrían que estar en tal tiempo de la noche. Una hora específica. Claro, una hora específica, pero les fue mal. Intentaron, les fue mal. Y bien, aparece Jesús, ¿cierto? Y les dice, tírenla a tal lado. Y lo hace. ¿Y qué pasa? Lucas 5:8 nos dice que cae de rodillas ante Jesús y le dice, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces ahí podemos ver, ¿cierto? Que cuando Jesús, Dios, ¿cierto?, manifiesta un destello de su gloria, de lo que Él es, el hombre no queda igual que antes. Sino que aquí vemos, ¿cierto?, que prácticamente ya se sienten a sí mismos, se reconocen como pecadores, se humillan delante del rostro en tierra, veíamos ahí. ¿Ya? Entonces, estos discípulos de pronto, ¿cierto?, comprenden que Dios estaba con ellos en la misma barca y quedan aterrados, ¿cierto?, por su poder. No es cualquiera. En el lapso, ¿cierto?, de unos pocos momentos de todo lo que ellos estaban pasando, ellos ven, primero, ¿cierto?, la completa humanidad de Jesús. Tenía sueño, estaba cansado, derrotado, podríamos decirlo, hablando así cuando uno dice, ya, quiero puro dormir. Pero también ven la plenitud de su deidad. Amén. Ellos vieron realmente quién era Él. Verdaderamente hombre, verdaderamente Dios. Isaac Watts escribió, cantamos al gran poder de Dios, a aquel que ordenó a los montes brotar, a aquel que extendió los mares que afuera fluyen y construyó los elevados cielos. Cantamos la sabiduría que ordenó al sol gobernar de día. La luna brilla plena ante el mandato divino y todas las estrellas obedecen. Señor, como tus maravillas se muestran donde siempre volvemos nuestras miradas, cuando siempre vemos el suelo que pisamos o los cielos que contemplamos. No hay ni una planta ni flor abajo, pero hace tus glorias conocidas, y nubes surgen y la tempestad ataca por orden de tu trono. En ti, cada momento dependemos. Si te retiras, moriremos. Ojalá nunca podamos ofender a Dios, quien está para siempre cerca. Amén. En ti, en cada momento dependemos. Si te retiras, morimos. Retirar. Entonces, el mismo Cristo que calmó el lago, o como dicen en otro lugar, el lago de Tiberiados, o el mar de Galilea, está hablando del mismo lugar. Es el mismo Cristo que mantiene, ¿cierto?, en órbita cada átomo y cada estrella. El que mantiene, ¿cierto?, todo el universo en su equilibrio, el que provee para cada animal, para cada planta. Dice la Escritura que va a volver y va a restaurar, ¿cierto?, al mundo que está corrompido por causa del pecado y que gime la creación. Está sujeta a la esclavitud por causa de esto. Pero Él va a hacer todo nuevo. Cielo nuevo, tierra nueva. Ese mismo Dios nos invita y hoy nos ofrece vida eterna a aquellos que confían en Él, a aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe, Amén, que reconocen su insuficiencia, que no se pueden salvar de ni siquiera de los problemas ni de ninguna dificultad. No tenemos poder para hacer nada nosotros. Cuando pensamos que algo tenemos en nuestras manos, ahí cuando vamos a tomarlo, se esfuma. Cuando ponemos la esperanza en cosas, ¿cierto?, que son de este mundo, cuando ya desaparecen, desfallecemos. Pero aquel que confía en el Señor realmente no va a ser defraudado. Y Él es el que calma las tempestades. Él es el que calma las tormentas. ¿Ya?
y da fortaleza en medio de cada una de ellas. Entonces, como lo decía hace un momento, o sea, Jesús aquí no está calmando solamente una tempestad, sino que está calmando dos tempestades. La del mar, pero también la del corazón de los discípulos. Entonces, habla primero, ¿cierto?, a los hombres, porque ellos eran lo más difícil de tratar, como dice Spurgeon. El viento y el mar poder ser reprendidos después, ¿no? ¿Por qué? Porque los que, ¿cierto?, estamos con Cristo, vamos a pasar por dificultades. Vamos a pasar por dificultades en el océano de este mundo. Vamos a ser azotados por diversas tormentas, nos van a azotar la ola. Muchas veces vamos a pensar que estamos firmes. Si no, si yo tengo mi casa edificada sobre la roca, estoy firme, ¿no? Si yo estoy firme en Cristo. Pero muchas veces cuando estamos en las dificultades, quizás cuando azotan la ola, nos damos cuenta de que las puertas tenían filtraciones, ¿no? Que las ventanas no estaban nada tan firmes, quizás se quebraron los vidrios y igual entró el agua. Igual hay filtraciones muchas veces cuando pensamos que estamos firmes. Pero ahí está el Señor ayudándonos en medio de las tormentas, ¿ya? Y somos propensos, ¿cierto?, a inquietarnos cuando pasan situaciones, somos propensos a ser remecidos, nos movemos, de repente quedamos en blanco con todas las cosas que pasan. A Pedro también le pasó cuando digo, Señor, si eres tú, manda que yo también camine. Y va, y cierto, y después, ¿qué pasó? Empieza a mirar lo que pasaba a su alrededor y se empieza a hundir. Pero ahí está un clamor, Señor, sálvame. Y el Señor está ahí, ¿cierto? Ahí con nosotros. Podemos atormentarnos con las cosas, ¿sí? Y el Señor lo sabe. Sabe cómo somos. Y por eso envió a Jesús. Por eso tenemos el Espíritu Santo. Si Dios es un Dios de detalle. Él es un Dios de detalle. Se ocupó de todas las cosas. Nos dio todo el equipamiento, nos dejó desamparados. Porque sabe cómo somos. No somos capaces de nada. Sino que todo lo que podemos hacer es por medio de Él. Separados de Él no podemos hacer nada, ¿ya? Entonces, todas esas tormentas que vienen cuando vienen las dificultades, esas de las dudas, del temor, de las preocupaciones, de la desesperación, terminan en maravillosa calma cuando venimos a Cristo, cuando las traemos a Él. Cuando venimos a su palabra, hoy podemos estar quizás, podemos haber perdido un familiar querido, quizás pasando por situaciones de pérdida terrible, que realmente generan situaciones que están ahogándonos internamente en pensamientos, en nuestro corazón, en dudas, cosas. Pero cuando venimos a la palabra del Señor, eso es lo mejor que podemos hacer. Amén. Sumergirnos en la palabra y justo oír palabras como esta. Amén. Que el Señor calma la tempestad cuando nosotros no tenemos control de nada, que todo está en sus manos, que en sus manos estamos guardados incluso, están nuestras vidas tan seguras en Él, ¿ya? Entonces, que esta palabra, hermano, nos llene de aliento y confianza y también consuelo en Él, porque podemos estar pasando ahora en este momento situaciones que nos desgarraron el corazón. Amén. Pero estamos en manos de aquel que todo está en sus manos. Amén. Que Él hizo todas las cosas. Así es. Que Él dice que se calme el mar y se calma. Él con su palabra disipa todas las cosas y trae calma, aún en medio de que nuestro exterior esté quizá todo enloquecido, embravecido. El Señor calma todo. ¿Amén? Y primero trata con nuestro corazón, obviamente. Amén. Porque bueno, siempre, Dios lo puede hacer. Claro. Bueno, siempre hemos estado haciendo hincapié en eso, en que Cristo hace un trabajo en el corazón del hombre, y es ahí donde quiere trabajar, y lo hemos estado escuchando ya hace tiempo, eso, ¿verdad? Lo que Cristo quiere hacer en el hombre es una nueva criatura, partiendo desde el corazón. Bueno, aquí hoy vimos un texto, hermano, que yo creo que a lo mejor muchas veces usted lo había escuchado, ¿verdad? Y lo había leído tal vez, pero siempre Dios nos habla y nos explica, ¿verdad? De una forma tan maravillosa, con tanto amor, con tanto detalle, para que nosotros podamos entender lo que Él nos está presentando mediante su palabra, que es a su Hijo Jesucristo. Él nos presenta a su Hijo Jesucristo en la Escritura. Y aquí lo vemos,
por medio, ¿verdad? Prepara una situación, Dios, para que pueda ver a Jesucristo, ¿verdad? Y eso es lo que hace la Escritura cuando yo vengo. Eh, Dios siempre, ¿verdad? Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, ¿verdad? Hace en nuestras vidas situaciones para que nosotros podamos ver a Jesucristo. Aquí nos está mostrando a Cristo, ¿verdad? Aquel, eh, el Mesías, el prometido, ¿verdad? De su pueblo, ¿verdad? Mostrándose a su pueblo, ¿verdad? Como el Salvador, como aquel que tiene el poder sobre todas las cosas y que se le ha dado ese poder sobre todas las cosas. Que nosotros sabemos que Él tiene el poder, ¿verdad? Y eso es lo que hace Dios en este momento. Nos está mostrando a su Hijo Jesucristo, que nosotros confiemos en Él, que cuando pasen situaciones nosotros, como lo veíamos en la Escritura, no vamos a estar solos. Cristo va a estar al lado. Dios va a estar al lado, esperando que nosotros como hijos de Él, como buenos hijos, ¿verdad? Vamos a estar buscando a Cristo siempre. Porque sí vamos, como decía Giovanni, y lo vuelvo a reiterar, sí nosotros vamos siempre en las situaciones difíciles, nos vamos a ir a negro, nos vamos a ir a negro. Y eso es una realidad, porque usted también, yo creo que más de alguna vez le ha pasado, ¿verdad? Como cristiano, que muchas veces nos vamos a negro, ¿verdad? Pero Cristo nos recuerda mediante su palabra, ¿verdad? Que no estamos solos, que está Cristo al lado. Dios dice, está mi hijo, estoy yo, estamos con ustedes, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Estoy aquí, dice Jesús. O sea, si Cristo, ¿verdad? Entregó su vida en la cruz, ¿verdad? Del Calvario, derramó su sangre para que usted, para que los que estamos aquí, ¿verdad? No fuéramos, ¿verdad? Enjuiciados por estos pecados, ¿verdad? De nuestras vidas. Él entrega su vida por nosotros, ¿verdad? ¿Y cuánto más tiene Jesús para nosotros? Es como que el Señor aquí nos está diciendo, confía en el proceso. Confía en el proceso. El proceso va a ser diferente, hermano, para cada uno de nosotros. Y como bien decía Joana, a lo mejor usted ahora está pasando alguna situación difícil. Está pasando por esta tempestad, por estos vientos, por estas olas gigantes que a lo mejor Lo quieren voltear su vida. y usted está viendo solamente, ¿verdad? Porque es normal que nosotros veamos solamente la situación en este plano, ¿verdad? Pero hay un Dios, ¿verdad? Y ese Dios en que nosotros creemos, ¿verdad? Que está dispuesto y presto a prestarnos ayuda cuando nosotros la solicitemos, cuando nosotros le clamemos a Él y digamos y reconozcamos, ¿sabes qué, Señor? Yo no puedo parar esta tormenta, pero, pero yo confío en que tú, que todo lo puedes, ¿verdad? Que tú todo lo creaste, ¿verdad? Y que todo fue creado para ti. Lo puedes tomar el control de esta situación. En mi vida, en mi casa, con mis padres, con mis hermanos, ¿verdad? En mi situación económica, en esa pena que a lo mejor alberga mi corazón, ¿verdad? Que no deja que entre, ¿verdad? Cristo ahí al corazón del hombre. A lo mejor esa pena y esa angustia está adueñándose de tu corazón en estos momentos y no deja que Dios haga ese trabajo. No, 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 no deja, ¿verdad? Que calme todo eso y no solamente que la calme así, como bien decía Joana, como nosotros estamos acostumbrados físicamente a ver, que vaya cambiando paulatinamente, no, que calme de una. O sea, así como lo hizo Cristo, ¿verdad? Enmudece, ya, enmudeció la tormenta. Asimismo Dios quiere sacar de nosotros todas esas tormentas que están, a lo mejor que estamos pasando ahora. Dios quiere sacarla, pero hay que confiar, ¿verdad? En que hay un Cristo, hay un Dios, hay un Jesús que está dispuesto a ayudarnos en esas situaciones difíciles que nosotros no vamos a poder pasar solos, ni aunque queramos. Ni aunque digamos, no, si esto con el tiempo va a pasar. No, va a incrementar.
va a incrementar. Yo digo, en el tiempo va a pasar, no, esto va a incrementar. Solamente Dios puede sacar esa tormenta de ahí, pararla, eliminarla por completo. Primero en el corazón. Como dice, porque Corazón. puede que externamente no sea voluntad del Señor quitarlo. Como Amén. muchas personas, ¿cierto? Con el tipo de enfermedad. O por ejemplo, tomando el ejemplo de Pablo, decía, Señor, he clamado tantas veces, 3 veces al Señor, y le he pedido, quita este aguijón en mi carne. Señor, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí lo podemos ver. Es el momento cuando ya nosotros no podemos hacer nada, cuando podemos ver en mayor esplendor a Dios obrar. La misericordia de Dios. Amén. Para nosotros. Hay Pablo Job nos dice, se desprenden algunas lecciones prácticas de esta narración. En primer lugar, nos dice aquí, la obediencia a Cristo no nos exime de pasar momentos muy difíciles. 1. Los discípulos estaban en la senda de la voluntad divina, cuando les azotó la tempestad. Eso es algo muy importante, porque muchos dicen, no, es que te saliste a lo mejor de la senda, por eso estáis pasando cosas. No, aquí iban con Jesús al lado, hermano. Ellos iban en la senda divina, iban, ¿cierto?, donde tenían que ir, iban con Jesús, y vemos aquí que les azota la tempestad, ¿ya? Y vemos acá también que nos dice el escritor, la suave reprensión del Señor nos enseña que aún en las circunstancias más angustiosas estamos en las manos de nuestro Padre Celestial y podemos estar confiados. Amén. También el hecho de que Cristo pudo dar reposo a su espíritu nos enseña que al terminar el día debemos aprender a dejar el trabajo a un lado y dar descanso tanto al cuerpo como al espíritu. Así se evita que se quebrante la salud. Amén. Así es. Es el comentario, ¿cierto?, que nos deja acá al final el escritor. Amén. Bueno, como vemos, ¿verdad? Dios siempre quiere que el hombre, ¿cierto?, venga al arrepentimiento, ¿verdad? Y por medio de Jesucristo nosotros tenemos el perdón de Dios, ¿verdad? Y Él es el que calma la tormenta en nuestras vidas. El buscarlo, el anhelarlo, el llegar a tener esa necesidad de Dios, de conocer a Cristo, de saber quién es Cristo realmente para mi vida. No solamente para mi vida, sino que para mi entorno, porque también voy a querer que muchos más también crean, ¿verdad? Y puedan llegar a este conocimiento, ¿verdad? Que Jesucristo es el Señor, el único, no hay otro que pueda calmar esa tormenta en nuestras vidas, esa sed, ¿verdad? Esa sed que hablaba Cristo, ¿verdad? Con esta mujer samaritana, ¿verdad? Que una vez que nosotros creemos en Cristo, aceptamos a Cristo, viene un proceso en nuestras vidas, anhelamos, queremos saber más de Cristo porque Él ha hecho algo increíble, un milagro en mi vida, me ha resucitado de los muertos, siempre lo he dicho, yo estaba muerto, ahora estoy vivo en Cristo. Estaba muerto, pero ahora estoy vivo en Cristo. Hay un milagro que hace Más Dios. ahora mis ojos lo ven, como decía que no solamente él te resucita, hermano, de los muertos, sino que también te da vida, ¿verdad? Restaura tu vida. Caminas de nuevo, aprendes a caminar de nuevo. Es todo un proceso que Dios hace en nosotros, ¿verdad? Y ese proceso que va en nosotros, que Dios hace en nosotros, tiene un tiempo. No sé, nosotros podemos decir, no, si muchos días, pero si es Dios, sí, Dios lo puede hacer en el momento, en el instante, al tiro, todo al tiro. Pero a Dios le gusta estos procesos. Le gusta que el hombre venga a Él. Le gusta que nosotros seamos sinceros con Él y le contemos todo lo malo que hemos hecho en el día. Les gusta. Le gusta que vengamos con esa sinceridad, ¿verdad? Y también le gusta que lo busquemos confiadamente. Que haya esa confianza, ¿verdad? De que Él existe, de que Él está presto para ayudarnos a nosotros. Mientras más dependiente, mientras más nos sumergimos en la palabra, mientras más estamos con Él en oración, mientras más le vamos entregando las cosas, nos vamos haciendo más dependientes de Él.
Y eso, Y ya no vemos y la eso, vida diferente, no nos podemos ver sin él. claro. El Señor nos ayuda a eso, Amén. a ser más dependientes de Él cada vez que escuchamos, que leemos, que, eh, no sé, que escuchamos predicaciones, que buscamos estudios, que leemos la Escritura, cada vez ser más Y dependientes muchas veces las de Él. tormentas nos llevan a pegarnos a él. Es que las tormentas, como bien decías tú, son parte de la vida del cristiano. Y las tormentas nos hacen más fuertes, no deberían hacernos más débiles. Esa es, Aumentar nuestra fe. claro, que aumente nuestra fe y nuestra madurez espiritual también. Amén. Amén. Así que damos gracias, ¿verdad?, al Señor por su palabra, gracias por lo que hoy nos ha entregado a nuestra vida. No sé, a lo mejor en un momento difícil de mi vida, Cristo me está hablando ahora, está aconsejando mi vida, ¿verdad? O a lo mejor para un tiempo más adelante, o para alguien que Dios ponga en mi camino, ¿verdad? Que esta palabra sea ese alimento oportuno, ¿verdad?, de la vida de nosotros como cristianos, que alimente, ¿verdad?, esa angustia, esa pena, esa tormenta, ¿verdad?, que calme todo eso, que traiga esa paz que dice Cristo que tendremos, ¿verdad? Y que no es como la del mundo. Amén. Amén.